Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión del curso Historia de México 1. En la sesión anterior vimos cómo va a ser la evaluación, lo que vamos a estudiar en este primer bloque, y también vimos los trabajos que ustedes van a entregar al término del bloque 1 y del bloque 2. Las fechas para la entrega de esos trabajos están pendientes. Se las voy a hacer llegar en cuanto me den las fechas dentro de la prepa. Pero bueno, el día de hoy, les decía, vamos a tener nuestra segunda sesión y el día de hoy veremos eh, un término que probablemente sea nuevo para ustedes. Este término es polisemia de la historia. Hablar de polisemia de la historia nos lleva a tener que entender este significado de manera dividida. ¿Por qué? Porque bueno, es un término nuevo, es un término que probablemente ustedes no manejen, pero conviene que ustedes tengan claridad a qué nos referimos cuando hablamos de polisemia de la historia. Y para eso tenemos que entender la polisemia de la historia en dos partes. En primer lugar, saber qué significa polisemia, y en segundo lugar, saber qué es la historia, qué significa historia. Para esto vamos a empezar con la primer parte de esta combinación de palabras. Vamos a entender lo que significa polisemia. Polisemia es una palabra que tiene su origen en el griego y la conforman tres palabras clave. El prefijo poli, que significa muchos, el núcleo sema, que equivale a señal o significado, y el sufijo iaque, que se define como cualidad. Entonces se puede deducir que se refiere a la variedad de acepciones que puede contener una palabra o signo lingüístico. Es decir, polisemia hace referencia a una palabra y esta palabra tiene diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Ahora vamos a entender qué es historia. Historia es el conocimiento a través de una indagación, es decir, es un conocimiento que se genera a través de una investigación. Se deriva de la palabra histor, que significa sabio o conocedor. Ya tenemos entonces el significado de polisemia y de historia. Y ya uniendo estas dos palabras, ya podemos entender a qué se refiere la polisemia de la historia. La polisemia de la historia es el conjunto de todos los significados que posee la palabra historia y que va a depender directamente del contexto en el que se ha utilizado. Pero a diferencia de muchas palabras polisémicas, esta palabra posee numerosos significados, es decir, posee no solamente uno o dos, sino un sinfín de significados, más de dos. Y es que cuando hablamos de historia, no solamente utilizamos la palabra historia para entender algo en particular, sino que la palabra historia se utiliza para entender o abarcar un sinfín de aspectos que pueden resultar de interés de los seres humanos. Aquí vamos a ver ejemplos de la polisemia de la historia, es decir, de todos los significados que puede tener la palabra historia. Miren, historia puede tener una variante de historia de la literatura. También
Historia se puede utilizar para historia antigua. También historia se puede utilizar para historia universal. En este caso, nuestro curso comprende historia de México. También la otra polisemia de la historia es la historia del arte, y la historia también se puede usar como un sinónimo. Por ejemplo, Juan llega tarde a la reunión como siempre, seguro que tiene alguna historia. Otro ejemplo es, ¿qué historia hemos tenido con el accidente del coche? Resulta que el otro conductor no tenía seguro. Entonces, regresando un poco al principio, vemos que el término polisemia de la historia nos lleva a entender que la palabra historia se utiliza para diferentes para entenderla y usarla en diferentes contextos. En el contexto que a nosotros nos interesa, vamos a estudiar la historia de México, porque hay un sinfín de variantes de la historia. En algún momento les va a tocar estudiar historia universal, pero hay otro tipo de historia. En las diferentes materias que ustedes llevan, también revisan otros aspectos de la historia. Les ha tocado revisar historia de la física, historia de la química, historia de la literatura, historia del arte, historia de la informática. De cada una de las disciplinas que ustedes llevan en sus cursos, en algún momento les ha tocado revisar la historia de esa disciplina como tal. Entonces vamos a entender que la polisemia de la historia hace referencia a todas las variantes que puede tener la historia. Pero, ¿por qué es importante estudiar la historia? Debemos de saber que como seres humanos siempre hemos tenido curiosidad de conocer cómo vivían las personas que nos antecedieron, y cómo todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor o con las que estamos en contacto llegaron a existir hoy en día. La curiosidad ha llevado al ser humano a desarrollar las diferentes ciencias, las diferentes disciplinas. La disciplina base o la madre de todas las ciencias va a ser la filosofía. La filosofía va a llevar a que el ser humano se interrogue del porqué y para qué de las cosas, y algo que el ser humano siempre se ha interrogado es lo referente a su historia. Antes de que existiera la escritura, la historia se transmitía de manera oral. Había, en este caso, personas encargadas de preservar la historia y transmitirla a las nuevas generaciones. De hecho, hoy en día todavía existen cronistas. Si ustedes van a algún pueblo o algún sitio histórico, se van a encontrar a un cronista que les puede decir la historia de ese lugar o de ese sitio. Por ejemplo, aquí en el municipio que tenemos como vecino, en Chimalhuacán, hay un cronista municipal, y ustedes pueden acercarse a ese cronista y él les explica
la historia de cómo se fundó ese municipio, en qué años se empezó a construir la iglesia principal, lo que significa cada una de las imágenes que está en la fachada de esa iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, la historia en un primer inicio, en un primer principio, se transmitió de manera oral, pero ya cuando se hizo cuando el ser humano desarrolla la escritura, ya empezó a quedar plasmada. Es por eso que hoy en día se preserva gran parte de la historia de muchos pueblos que lo dejaron por escrito o que dejaron alguna imagen, algún jeroglífico, etcétera, etcétera. Varios pensadores entendían a la historia como una maestra de vida. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos conocían la historia, podían empezar a tomar decisiones. Cuando nosotros no conocemos la historia o lo que nos ha antecedido, no podemos echar mano de la experiencia de otros personajes, ¿no? que vivieron antes que nosotros y que probablemente ya resolvieron ciertas situaciones, pero si nosotros no conocemos cómo resolvieron esas situaciones, lo más seguro es que volvamos a cometer errores que ellos ya cometieron. También la historia se considera como una conciencia colectiva, es decir, es parte de una memoria de la humanidad, ya que cada pueblo va acumulando valores y actitudes que se van plasmando dentro de la sociedad. En nuestro caso particular, a nosotros nos interesa la historia dentro del campo de las ciencias sociales. En este curso vamos a ver que la historia es un proceso de investigación sobre hechos ocurridos en el pasado, en diferentes etapas y regiones geográficas, a partir de fuentes que pueden ser restos arqueológicos, inscripciones, documentos. Estos documentos pueden ser oficiales o personales, textos literarios, tradiciones. Y es que una ventaja que tenemos como pueblo mexicano es que tenemos un sinfín de sitios arqueológicos, tenemos inscripciones, tenemos muchos documentos. Tan solo aquí en el municipio de La Paz hay una zona arqueológica. Yo creo que varios de ustedes sí la ubican, la conocen. Está cerca de, si no mal recuerdo, está a la altura de donde está la carretera. Como referencia está la Universidad Humanitas y enfrente, hacia arriba, está un sitio arqueológico. Entonces eso es lo que nos interesa en esta materia, conocerla desde el aspecto de las ciencias sociales, y para ello vamos a definir diferentes conceptos que necesitamos comprender y entender para que ustedes se asuman como un sujeto histórico. Es decir, ustedes no son ajenos a la historia, ustedes son parte de la historia. Y actualmente ustedes son todos, pero ustedes en particular están viviendo algo que muchas generaciones no han vivido, como lo que estamos pasando, una pandemia. Muchas generaciones no supieron ni conocieron lo que era vivir una pandemia. Ustedes lo están viviendo. Y cada uno de ustedes está desarrollando y está acumulando recuerdos
que posteriormente van a ser parte de la historia. Y bueno, vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a ver algunas categorías de la historia para que ustedes identifiquen qué es un hecho histórico, qué es un sujeto de la historia, cómo se forma un marco conceptual, un tiempo histórico y un espacio geográfico. Les voy a pedir de favor que de tarea ustedes van a hacer un ejercicio. Les decía que la historia está presente en nuestra cotidianidad. Ustedes me van a hacer en una cuartilla su historia de vida. Son ustedes muy jóvenes, pero yo creo que ustedes ya tienen algo que contar, algo interesante, y me van a ustedes a redactar en una cuartilla su historia de vida. En dado caso de que no me quieran contar su historia de vida, pueden también en una cuartilla redactarme la historia de algo que a ustedes les guste o les interese. ¿Qué puede ser ese algo que les guste o les interese? Cualquier cosa que ustedes usen en su cotidianidad. Puede ser que me redacten una cuartilla de, supongamos, si a alguno de ustedes les gusta los videojuegos, en una cuartilla me sinteticen la historia de los videojuegos, sus antecedentes, cómo iniciaron, quién desarrolló el primer videojuego, cuál ha sido su evolución, etc. O si les gusta alguna comida en particular, que investiguen, supongamos, ¿no?, la historia del mole, ¿no? Quién lo inventó, cómo se ha ido transformando, en qué países se come, etcétera, etcétera. Lo que a ustedes les guste o les interese, ya sea su historia de vida, y si no es su historia de vida, pueden ustedes contarme la historia de algo que les guste, la historia de las redes sociales, la historia del amor de su vida, la historia de su planta favorita, la historia de su mascota. La finalidad de este ejercicio es que ustedes se den cuenta de que todo tiene una historia, y por ello es importante que nosotros estudiemos a la historia como una ciencia desde el aspecto de las ciencias sociales. Por el día de hoy sería todo. Les pido de favor que tomen apuntes, y la presentación que les acabo de mostrar la voy a subir igual a Classroom. Su tarea igual me la suben a Classroom, y tienen para entregarla a partir de hoy y hasta el día jueves. Bueno, muchachos, sería todo. Les agradezco. Les pido de favor que si tienen alguna duda o comentario, lo pongan al pie del video. Y en esta ocasión no tuvimos clase en línea porque bueno, nos convocaron a una junta, pero espero verlos en la siguiente sesión. Les aviso por medio del grupo. Gracias, que tengan un bonito lunes.